Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Forero Rodríguez y mi compañero Juan Carlos Gómez Torres. Nosotros hoy venimos a hablar y a identificar un poco sobre las experiencias colectivas desde la corporeidad. Es un trabajo realizado con mi compañero Juan, en donde nosotros hacemos una exploración bastante interesante y bastante didáctica con compañeros y estudiantes que aportaron mucho sobre el aprendizaje significativo y sobre el tema visual a partir de las colectividades mismas que se generan con las personas y los estudiantes dentro de un recinto. En ese sentido, nosotros hicimos una exploración muy significativa en el que decidimos de alguna manera compartir, hacer un compartir de saberes con todos para empezar a producir y conocer un poco más a profundidad cómo se relacionan entre todos y cómo nos relacionamos entre todos. Eso nos dio y nos permitió hacer unos ejercicios dinámicos, unos ejercicios didácticos y unos ejercicios que aportaron mucho al conocimiento de cada uno de nosotros, incluyéndonos como profesores que estábamos dentro de la línea del campo cultural y del campo de objeto de estudio como lo es la corporeidad misma, en el que pudimos evidenciar muchos elementos que pues no solamente se dieron desde el desarrollo mismo con los estudiantes, sino que se dieron también desde la postura del profesor. Esto nos dio a que las experiencias colectivas permitieran de alguna manera generar aprendizajes autónomos y colectivos en el que cada uno daba sus maneras de visionar el mundo o de cómo de manera cotidiana percibe el mundo en el que se rodea. En ese sentido, nosotros decidimos hacer unos trabajos experimentales en el que el cuerpo, lógicamente, va a ser el primer elemento importante para relacionarse no solamente de manera principal o de autoenfocarse o autorrelacionarse, sino de emanciparse. Eso nos permitió generar estas primeras imágenes y otras más que mi compañero Juan Carlos más adelante las explicará. Pero inicialmente se desarrollaron unos ejercicios en el que la mano alzada sin ningún tipo de técnica o método fuese clave para realizar este tipo de reconocimiento. Este tipo de emancipación, este tipo de mapas del cuerpo nos sirvió y funcionó mucho en relevancia para comprender las didácticas que se dan dentro de un proceso colectivo. Este proceso colectivo también nos generó procesos ciudadanos y nos desarrolló o nos alcanzó a experimentar pues ejercicios en donde los estudiantes también se vislumbran o se ven dentro de los espacios cotidianos. En ese sentido, este trabajo colectivo pues permitió generar unos procesos de acercamiento y unos procesos de reconocimiento con los otros para poder experimentar un poco más. En ese sentido le doy la palabra a mi compañero Juan Carlos que ampliará un poco más el proceso de otras imágenes que relacionan no solamente la pintura y el dibujo, sino que estarán ligados con la tecnología, con la fotografía y con el desarrollo mismo de los procesos de aprendizajes pedagógicos que también van a permitir un desarrollo cultural propicio para este tipo de ejercicios y experimentaciones colectivas. En ese sentido le doy paso a mi compañero Juan Carlos. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, somos del equipo con mi compañero Juan Carlos Forero. El proceso que se desarrolla a partir de la lectiva como experiencia pedagógica, recoger todo por medio de talleres didácticos y prácticos, las experiencias del concepto de cuerpo y cómo se realizaban en su proceso de vida, como proceso pedagógico, como proceso creativo. Iniciamos pues primero como situarlos a todos que era una experiencia que no estaba centrado como en el conocimiento ni en la nota, sino a través de las experiencias fuéramos fluyendo, reconociéndonos, conociéndonos a nosotros mismos, reconociéndonos y reconociendo a los demás compañeros a través de experiencias, y que en ellas estaban involucradas muchas
expresiones del ser humano, desde el teatro, la pintura, la danza, la música, el performance, la fotografía, el cine, que podíamos involucrarlo en todos los sentidos y expresiones del ser humano. Bueno, inicialmente pues empezamos a ubicarlos a ellos como por medio de los mapas del cuerpo para un reconocimiento de nosotros, como seres íntegros desde la parte cognitiva, mental, espiritual, biológica y física, a través de las percepciones del cuerpo de cada ser humano. En este sentido, pues los estudiantes empezaron a relacionar sus historias de vida por medio de la familia, los amigos, el colegio, el trabajo, bueno, en fin, de diferentes experiencias. Y se relacionaban preguntas que tenían que ver con su vida y empezaron a relacionar desde sus sentimientos, de sus percepciones, y las relacionaban con ciertas partes del cuerpo a través de sus experiencias alegres, tristes, de todo tipo de experiencias. Y empezaban a reconocerse a sí mismos el por qué le hace falta tal situación, sea buena o no tan buena, y empezaron a compartir sus historias de vida. Entonces empezamos a ubicar lo que era el concepto de cuerpo desde lo teórico, ¿cierto? De la filosofía, antropología, de la sociología, de las artes visuales, desde lo pedagógico, desde las ciencias sociales, inclusive hasta de lo trascendental, de lo político. A través de los talleres fuimos involucrándonos en esas experiencias y empezaron a reconocerse, ¿cierto? Por medio de talleres involucrando la fotografía, el montaje, el dibujo, muy experimental, ¿cierto? Independientemente que tuvieran experiencia en ciertas áreas o no, sino, digamos, muy intuitivo, y los fuimos guiando. Y que fueran, con la excusa de sus representaciones de vida, lo pudieran representar de esas formas visuales. Otras experiencias fueron ya pintando con la luz por medio de la fotografía, ¿cierto? Exploración del cuerpo, trayendo conceptos o representaciones muy significativas para ellos para poderlas representar. También exploramos desde el sonido y la pintura, ¿cierto? Explorando todo tipo de colores con cierto tipo de sonidos de la naturaleza, y también todo tipo de músicas que les hacían recordar o evocar historias de vida de sus familia o amigos, recordaciones que podían simbolizar algo simbólico y significativo en la exploración del color. También desde toda la parte escénica, por medio de sonidos, montando historias, relacionándonos con la naturaleza para poder crear historias y también representarlas en su forma de... Entonces, por medio de esa exploración de la danza, de la música, de la pintura, ellos podían explorar y escoger cómo representar sus historias de vida, una parte conceptual que podían representarlas y tuvieran relación con cómo afectaban su cuerpo y su sentir. Los estudiantes también empezaban a construir y a reconocer al otro y a nutrir sus partes conceptuales. Estas son algunas experiencias de ellos. Por ejemplo, ella tiene una representación simbólica de sus ancestros, de la música del mar. Hay una representación de montajes fotográficos de historias de vida en relación a cosas muy significativas que han pasado en su vida, en relación de personalidades, de sueños y deseos. Aquí tenemos otro tipo de montajes, animaciones que representan muy significativas y que tenían un valor muy simbólico para ellos y empezaron a comprender unos a otros, donde se abrieron totalmente y pudimos experimentar muchas cosas y conocer muchas cosas interiormente y a comprender que el cuerpo está relacionado con el contexto social y cultural y nos afecta y es una extensión de nosotros. Reconocer cosas buenas y malas para un cambio de vida y un cambio de la comunidad. Muchas gracias.